Buen día, queridos hermanos. Vamos a seguir ahora con el artículo 2. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nos ponemos en presencia de nuestro Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con el artículo 2, numeral 430. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel lo dio como nombre propio, el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateos 1:21. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Para resumir, Jesús significa Dios salva. Mandó Dios Padre a su Hijo para redimirnos de los pecados, para salvar a su pueblo de los pecados. Numeral 431. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado. Puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, solo Él es quien puede absorberlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. 432. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos capítulo 4, versículo 12. 433. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Es decir, que el sumo sacerdote, una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, la expiación de los pecados, era invocado el nombre de Dios, que no se conoce esa pronunciación, se ha perdido. Numeral 434. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se los concede. Juan capítulo 15, versículo 16. 435. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban en la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración de Jesús, dice: Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús. Segundo, Cristo. Numeral 436. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y especialmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Esa unción que recibió Jesús en el bautismo en el Jordán, entonces lo proclama Mesías, lo proclama rey, lo proclama sacerdote y también lo proclama profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Asimismo, nosotros en el bautismo somos también declarados sacerdotes, profetas y reyes. Numeral 437. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Lucas 2:11. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Numeral 438. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. San Ireneo de León. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Para que Él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Entonces, en el bautismo de Jesús vemos ahí la Trinidad misma. Vemos al Padre, que es el que unge, al Hijo, que es el ungido, y al Espíritu Santo, que es la unción. 439. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron a Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico Hijo de David prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Cuando lo querían hacer reyes, lo buscaban para hacer reyes, rey de este mundo, pero él dice: mi reinado no es de este mundo. 440. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como sirviente sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección,
Su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificados. Hechos capítulo 2, versículo 36. 3. Hijo único de Dios. 441. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel quizá no quisieron decir nada más. Numeral 442. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Porque éste le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Ver Mateo 16:18, ahí donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia. 443. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Lo vemos en Lucas 20:70. En Lucas 22, versículo 70. En Marcos 14:61. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre. Distinguió su filiación, distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Juan 20:17. 444. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Porque solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Señor. 446.
En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se revela a Moisés, que es el tetramantón en Éxodo 3:14, que muchos le dicen Yahvé, que algunos en la Biblia Reina Valera aparece como Jehová, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. 447. El mismo Jesús atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. 448. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Juan 21:7. 449. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. 451. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatá, el Señor, que significa el Señor viene, o Maranatá, ven Señor. Primera Corintios capítulo 16, versículo 22. Amén, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. En el resumen nos dice que el nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios lo ungió con el Espíritu y con poder. Era Él que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. El nombre del Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Numeral 455 y último, el nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar e invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Entonces nosotros en nuestra iglesia decimos a nuestro Señor Jesucristo Señor. Bien, queridos hermanos, mañana, si Dios quiere, seguimos con el artículo 3.